¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora en que nos vean. Estamos aquí en el episodio número 18 de A través de la ventana de recursos humanos. Feliz año 2023, deseamos que todos sus sueños se hagan realidad durante este año para ustedes y sus familias y que por supuesto tengan una de esas uvas, el conocimiento. Y estamos aquí precisamente para transmitir conocimiento para la gente de recursos humanos. Tenemos siempre expertos que nos transmiten toda su experiencia, todos sus conocimientos y vamos a empezar el día de hoy muy interesante en este enero 2023. Bienvenidos. Y vamos a platicar ahora Omar Navarro, que es de DT Consultores, y Ernesto Huerta de Gencan Consultores. Vamos a platicar de cosas muy interesantes. Omar, preséntanos a nuestra invitada de hoy. Muy bien, buenas noches. Bienvenida, hombre, hace 20 años que no te veía. Wow, más yo creo, pero... Yo creo que sí, ¿no? Pero estamos jóvenes todavía. Eso sí. Presentando, Norma Esparza, actualmente es directora de planeación de ejecutivos de recursos humanos para Ford Motor Company. Ella ha desempeñado varias posiciones de liderazgo en recursos humanos a nivel nacional y regional. Y actualmente, como decíamos, es la directora de planeación de ejecutivos. Norma vive en la Ciudad de México, felizmente casada, un hijo y 2 perros. 2 perrijos. Bueno, un perro y una gata. Una perra y una gata. Sí. Estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas con especialidad en Desarrollo Sustentable en la Unison. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas y diploma en Negocios Internacionales por el TEC de Monterrey. Y recientemente culminó la certificación en Gestión de Talento por la Universidad de Pensilvania, Wharton School. Así es. Durante sus 24 años de carrera en industria automotriz, ha liderado equipos en México, Argentina, Brasil, la India, Medio Oriente y Sudáfrica. Es conocida por su trabajo en áreas del manejo de cambio, resolución de problemas y facilitación de proyectos estratégicos para el desarrollo del liderazgo, efectividad de equipos y diseño organizacional. Como resultado de su participación en el grupo Women of Ford, las últimas 2 décadas ha dedicado en una atención especial hacia temas de diversidad, inclusión, equidad de género y empoderamiento femenino. Así es. Resumiendo básicamente tu trayectoria, empezaste en planta Ford como coordinadora de educación, entrenamiento y desarrollo. Fuiste representante senior de laborales, representante senior de HRBO, líder de relaciones laborales y entrenamiento de manufactura, gerente nacional de relaciones laborales, gerente nacional de compensaciones, beneficios y expatriados, todo eso en México. Luego te fuiste a Sudamérica, a Brasil, que fuiste gerente regional de HRBO, de operaciones de Ford en Sudamérica, gerente de HRBO, desarrollo del producto, también en Brasil. Ese fue en México ya. Fuimos y volvimos, sí. Mira, pues. Gerente de recursos humanos de Latinoamérica, Ford Credit en Argentina, directora de recursos humanos en mercados internacionales de Ford Credit, sí, también en Argentina, y actualmente en México, directora de planeación de ejecutivos. Así es. Ya cuando me lo platicas así, ¿cómo? Si pasan los 20 años. Pasan, ¿qué has hecho todo ese tiempo, hombre? Qué bárbaro, me he mantenido muy entretenida y muy divertida, la verdad. Y el cambio drástico, ¿no? De tu carrera de ingeniería al área de recursos humanos. Totalmente. Bueno, principalmente que darle las gracias por invitarme, por poder participar con ustedes y colaborar en este espacio. Estoy feliz de poderlo hacer. Y sí, ahorita, la verdad es que cuando estaba actualizando eso, decía, wow, o sea, sí se da uno cuenta de todas las experiencias que ha ido uno pues atesorando y guardando en la mochila. Muy impresionante. La verdad es que muy agradecida principalmente por la oportunidad de no solamente trabajar en México, sino también en otros 2 países. Creo que eso ha sido de las experiencias más significativas que me ha brindado Ford y el poder expandir esos networks, ¿no? Y aprender de otras culturas en la parte de recursos humanos. Pero así como decías tú, Ernesto, obviamente soy originaria de Hermosillo. Empecé como trainee. Muchas veces cuando vemos las nuevas caritas en la organización y que ellos están ahí haciendo sus prácticas y dicen, wow, empezó como yo, sí se puede y así es como... Yo también empecé en entrenamiento, cuando empecé en Ford, empecé en entrenamiento, como instructor.
Ese fue mi primer rol ya, Sí. ya oficialmente como empleado, ¿no? Empecé como trainee en el área de ingeniería, estaba en aquel entonces en ingeniería de planta y asignada al proyecto de Ford Production System, el FPS, El ¿no? Que FPS. es toda la cultura de Lean Manufacturing que tenemos en Ford y especialmente como nace también en Hermosillo, ¿no? Entonces, sí hubo un cambio muy rápidamente al inicio de mi carrera en el que me di cuenta que me jalaron a recursos humanos como instructor técnico, precisamente plan becario en entrenamiento, y me enamoré de recursos humanos. Encontré mi propósito, dije, de aquí soy. Definitivamente una de mis pasiones, y en aquel entonces yo no lo podía decir o platicar así como se los digo hoy, pero el poder ayudar a las personas a lograr su máximo potencial, a desarrollar el mejor talento que sea posible en la industria, me llena de gozo el corazón. Entonces, ahí encontré el propósito con recursos humanos y desde entonces, pues moviéndome en diferentes áreas, ¿no? Creo que el hecho de poder y de haber tenido la oportunidad que me dieron los líderes como Ernesto, en aquel entonces era el gerente de recursos humanos en la planta, y varias otras personas que a lo largo de mi carrera me han dado la oportunidad de aprender cosas nuevas, porque uno llega recién salido de la escuela y sí, trae algunas tablas, pero ya lo que es la ética profesional y la experiencia en cada uno de los rubros, solo te lo da el trabajo, ¿no? Me acuerdo cuando también trabajó conmigo en relaciones laborales, staff en el corporativo. Y entonces ella era la gerente nacional de relaciones laborales y tenía que lidiar, en principio, era la primera cara con el sindicato nacional. Y me decían, no quiero hablar con esa alemana, es una alemana. Y eso es un aspecto que obviamente sirve mucho al área de recursos humanos porque tienes muy enfocado lo que es la disciplina de los procesos, seguir los procedimientos y demás, y ayudaba mucho entonces a meternos a todo mundo al carril, inclusive al sindicato, y eso era lo difícil, ¿no? Pero la ingeniería esa realmente funciona dentro de estas áreas de desarrollo, ¿no? Totalmente, la verdad es que yo creo que desde entrenamiento, el tener la formación de ingeniería me ayudaba a conectar con el personal de manufactura, con los procesos de producción, o sea, entender lo que se estaba tratando de lograr ahí y cómo desde el factor humano nosotros podemos apoyar eso, ¿no? Creo que, y para eso, contestarle al Ernesto su comentario, creo que el hecho precisamente de pasé de entrenamiento, donde veía pues la manera de cómo formar a los empleados, desde que eran becarios, ¿no? Y después ya que eran empleados también, obviamente también con capacitación hacia los líderes de la organización, DO, etcétera, me pasan a laborales porque dicen, esos son skills nuevos que tienes que aprender también, ¿no? Sí. De cómo pues, conectar con las personas, aprender de negociación, pero sin quitar, creo que nunca tienes que dejar cuáles son tus principios y tus valores. Creo que eso es clave. Pero sí cómo vas moldeando tu estilo de liderazgo, ¿no? Para conectar mejor, para poder influir mejor, para poder persuadir mejor. Y al final del día creo que nos fue bien. Por supuesto, sí, por supuesto, muchos éxitos. ¿Todavía estás ahí? Bueno, una de las Seguimos. cosas importantes es que muchos de la planta de Hermosillo salimos al mundo, ahora sí que al mundo, ¿no? A diferentes países, a diferentes partes, porque la planta hasta la fecha pues ha sido una pionera en procesos, en procedimientos, no solamente de manufactura, ¿no? Sino también de recursos humanos, ¿no? Y teníamos una visión y teníamos una percepción de los demás acerca de lo que estábamos haciendo y siempre era una mejora continua. Nos dijeron, ¿sabes qué? Pues los de Hermosillo se van a diferentes partes y creo que lo hicimos muy bien fuera, ¿no? O sea, me incluyo porque pues también fue parte de ese proceso, ¿no? Fue muy interesante y muy valioso porque dijiste una cosa importante, no solamente es en el proceso de técnico, digámoslo así, de la empresa, sino también desde el punto de vista personal, la cultura, ¿no? Que se va adquiriendo en todos los lugares en que hemos estado, ¿no? Totalmente, Ernesto. La verdad es que yo creo que esas experiencias de salir primero que nada de tu tierra. La primera vez que lo hice al DF,
No, bueno, obviamente, ya imaginarás, mi abuela estaba, ¿cómo es posible que te vayas a ir a la capital, no? Solita, Sí, sola, como aparte. mujer, porque estamos hablando de eso, ¿qué fue? ¿En qué año fue Uy, eso? 2005, por allá, 2004, 2005. O sea, todavía faltaba mucho el aspecto de reforzar la participación de la mujer en puestos ejecutivos, ¿no? Era algo muy poco común, vamos a decirlo así, ¿no? Totalmente. Y la verdad es como dices tú, y sola. No Y, sé sí, cómo, sí. cómo le va a hacer, cómo se va, se va a mantener, quién la va a ¿Quién la cuidar, va a quién cuidar, la va a güey? Sí. cuidar, A mi ¿no? niña. Sí, 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 sí. No, ¿cómo me acuerdo de esas conversaciones con mis papás? Mi papá decía, bueno, yo sí quería que volaran alto, pero no tan Te rápido, ¿no? pasaste, te Sí. pasaste. Y la verdad es que esas experiencias son las que poco a poco te van dando la señal de que sí se puede. O sea, si tú ya traes una buena formación, tanto de valores como educativa, y tienes el apoyo en la empresa para seguir creciendo y desarrollándote profesionalmente, hay que seguir, hay que tomar el desafío, Totalmente. definitivamente. No hay límites. Y el hecho de, y ahora salir también de tu país con otros idiomas, con otras prácticas, estilos de trabajo, lejos de la familia, no, la verdad es que yo me acuerdo que me decían, bueno, la verdad es que las experiencias de expatriados como pareja, como familia, o te hacen más fuerte, te unen, o te pueden separar. Hemos estado del lado de las que nos salimos, El lado bueno. salimos fortalecidos, gracias a Dios. Mi esposo también de recursos humanos y también retirado de Ford, felizmente también casados y seguimos avanzando juntos. Creo que los dos supimos pues manejarnos, apoyarnos, siempre apoyarnos en nuestras carreras. Creo que eso ha sido también uno de los aciertos, ¿no? Que he tenido en mi vida. Buscar a la persona, una pareja donde yo siento que también hay un apoyo y que vamos parejo, ¿no? Los dos queremos seguir desarrollándonos en nuestras carreras y nos íbamos apoyando en todo lo que íbamos haciendo. A ver, platícanos del asunto ese precisamente, empoderamiento de la mujer. Es un tema importante, es un tema actual y es un tema que tú estás manejando actualmente y por lo que estás diciendo desde el lado personal, ahora lo haces desde el lado profesional, digamos, dentro de la compañía. Platícanos un poco de ese proceso. La verdad es que sí, yo creo que desde que empezamos en Hermosillo, Ernesto, siempre te he traído como ese gusanito, ¿no? Me dicen, ¿eres feminista? Yo creo que soy humanista, pero cuando hay que enfocarnos en precisamente donde está el gap, donde está la brecha o el problema, pues sí, yo creo que mis acciones me vuelven una feminista. Y la verdad es que en ese sentido, desde muy temprano me empecé a dar cuenta, sobre todo por mi trabajo y las personas con las que interactuaba en Estados Unidos, que culturalmente, pues México y Estados Unidos en temas de equidad de género, de empoderamiento de la mujer, temas son culturales, obviamente también muy fuertes del sistema en el que crecemos, que nos ponen en aquel entonces yo pensaba, estamos como a 50 años, si no es que más de lejos en cuanto a pensamiento, educación y preparación de la mujer precisamente para estos desafíos, ¿no? En las empresas. Y yo ya veía que había una brecha muy grande. Pero fue a lo largo de la carrera que creo que poco a poco me fui conectando más con estos temas y yo creo que también en la medida que fui cambiando de roles, pude ver cómo podía pasar de solamente verlo a precisamente poder influir o inclusive poder poner tu granito de arena y empezar a modificar lo que son políticas, sistemas, etc. El empoderamiento de la mujer es una de mis pasiones también y entonces encuentro en el grupo de Women at Ford, que es le llaman Employee Resource Group, es un grupo de empleados. Hay varios en la compañía, el de mujeres es solo uno, hay otros que tienen que ver con discapacidades, otros tienen que ver con diferentes tipos de Los etnias y hispanos. razas, exactamente, preferencias sexuales, en fin, hay de varios grupos. Este es el grupo de mujeres y ahí es donde yo encuentro mi tribu, es donde encuentro a las personas, a las mujeres que piensan igual que yo, que buscamos precisamente una mejor equidad, ¿no? A todos los niveles, mejores oportunidades y empezar a cerrar la brecha.
Y desde entonces, pues obviamente siempre involucrada en estos grupos en los que buscamos abrir espacios de comunicación donde otras mujeres puedan venir y platicar sus experiencias, puedan venir y contarnos cuáles son los desafíos que están enfrentando y compartir cómo lo hemos hecho también. Nos damos consejos, nos damos tips, traemos expertos para que nos hablen de los diferentes temas de liderazgo, de desarrollo, de balance de vida y trabajo, sobre todo porque todavía el rol de la mujer está muy cargado traemos varias gorras, decimos, ¿no? O sea, traemos la Son todólogas, pues, hogar. Es la casa, los hijos, esposo, pareja, o sea, profesional. Y se espera que nosotros todavía tengamos precisamente el rol principal en la familia, en la crianza de los hijos o inclusive el cuidado de la familia, ¿no? ¿Y qué has visto? O sea, la brecha sigue estando. En términos generales, en los diferentes países, pues hay diferentes brechas, ¿no? Unas muy amplias, otras menos. Pero ¿qué sientes tú desde tu posición actual en cuanto a esa brecha? O sea, ¿tú sientes que, por ejemplo, la brecha en Ford se ha ido reduciendo? Yo creo que sí. Yo, en los últimos 20 años te puedo decir que sí he visto muchos cambios en ese sentido. Cuando recién me contrataba yo en Ford, pues era una de las pocas mujeres trainees para empezar. Si no es que éramos una o dos. Creo que Connie Montaño, que ahorita está en seguridad, era la otra que estaba, ella en estampado, yo me quedé en ingeniería. Somos contadas. No, de hecho, muchas habían entrado en la misma área de recursos humanos, en entrenamiento, pero después salieron por diferentes circunstancias, principalmente familiares, ¿no? Exacto. Y entonces, la verdad es que nosotros fuimos las primeras que organizamos el primer reclutamiento para empezar, de supervisoras mujeres. Después de sueldo por hora, mujeres sueldo por hora para la línea. Me acuerdo que pusieron el 33% de los operadores técnicos tenían que ser mujeres. Sí me acuerdo que nos piratearon mucha gente. Sí me acuerdo. Bueno. No, ofrecíamos mejores cosas. Sí, a lo mejor sí. Sí. También. La verdad es que ese fue un cambio cultural enorme. En Hermosillo fuimos la primera planta que nos animamos precisamente a contratar mujeres para el área de producción, porque ya había algunas mujeres en áreas de calidad, ¿no? Trabajamos de ingeniería también. Ingeniería, pero para las áreas operativas de producción fuimos la primera y de un reclutamiento masivo. Y empezar a revisar todas las facilidades, los uniformes, todo, o sea, la seguridad en los transportes. O sea, hay una serie de cosas adicionales que tienes que ir ajustando para que el ambiente sea, obviamente, inclusivo. Y le dé esa seguridad a la mujer también para venir a trabajar a la industria, que sigue siendo, pues, una industria más de hombres, ¿no? Sí. Creo que poco a poco estamos cambiando eso. Si ya vemos, ahorita creo en México ya la mayoría de las presidentas de las automotrices son mujeres, lo cual me da mucho gusto. A nivel global, inclusive. Y que cada vez estamos viendo más mujeres a esos niveles de liderazgo, ¿no? Entonces sí, Ernesto, la verdad es que, como te das cuenta, a lo largo de mis diferentes roles, he podido poner un granito de arena en cuestiones de ir abriendo brecha, de ir abriendo oportunidades, de escuchar también a las mujeres y ver cuáles son los beneficios que requiere, ¿no? Qué tipo de esquemas de trabajo más flexibles, precisamente para poder combinar lo que viene siendo su maternidad, si así lo decide también, o no, o tener otros tipos de oportunidades si lo que quiere es ir a estudiar o lo que quiere es un sabático, por las razones que lo que sea. Creo que el poder traer todas esas inquietudes y desde recursos humanos modificar esas políticas y prácticas son lo que nos mantiene, pues, a la vanguardia. Y estando precisamente en Sudamérica, tenía una de las chicas que eran parte de mi equipo, Eugenia Lorenzo, ¿te acordarás de ella? Sí, cómo no. Me llega con la idea de... Muy dura. ¿Por qué no nos vamos? Muy perseverante, diría yo. Sí, honestamente. Muy enfocada, muy bien. Y me decía, Norma, ¿conoces los principios de empoderamiento de mujer de ONU Mujeres? Y le digo, los he escuchado. Si nos adherimos como compañía, yo lo veía, la verdad, como algo, como un objetivo imposible. Utópico. Sí, utópico, esa es la palabra. Pero me insistió, le dije, bueno, vamos a tener una reunión, vamos a platicar con la persona de ONU Mujeres de Argentina,
Así lo hicimos, me platicaron cómo funciona, qué era lo que se tenía que hacer, y dijimos, no, pues ya estamos ahí, ¿qué estamos esperando como organización? Curiosamente, mientras nosotros estábamos haciendo eso, en el global se estaba haciendo lo mismo. O sea, Lori Costo, también que es la Chief Diversity Officer de Ford, también estaban precisamente cocinando lo que era la adherencia de Ford a los principios de empoderamiento de la mujer. Y lo hicimos, o sea, arrancamos curiosamente. Ahí sí los dejaron. Es Pues, que hay muchas situaciones que nosotros empujábamos en Brasil y en Argentina para aplicarlas, y como íbamos a la vanguardia, inclusive de Estados Unidos, nos detenían mucho y nos decían, no se puede, no, espérense, porque nosotros estamos haciendo lo mismo. Y como son corporativo global, pues querían ellos avanzar, ¿no? Pero finalmente nos daban mucho. Felicia Fields creo que nos dio mucha credibilidad y nos dijo, adelante, vayan a hacer cosas, ¿no? que sí se necesita nadie socializar, estaba haciendo. pero es importante socializar para Sí, entender claro. precisamente que estemos alineados, si es algo que ellos traen en el radar o no, y cómo, si no lo traen, cómo lo piloteamos, que es lo primero que decimos, pues déjanos pilotearlo, yo creo que esto. Y la verdad es que este sí fue algo que ellos también estaban avalando, y empezó en Argentina precisamente, que nos adherimos a los principios, que es básicamente el compromiso formal, oficial, de los presidentes tanto de Ford Motor y de Ford Credit en Argentina, que firman su compromiso. Digo, como parte de nuestras políticas de diversidad, equidad e inclusión, estamos ya comprometidos con todos esos principios. Son 7, que van desde liderazgo, seguridad, higiene, desarrollo profesional de mujeres, desarrollo de las comunidades también en las que operamos. O sea, ya estábamos cumpliendo varios de esos compromisos, exactamente. Una vez que te adhieres, se te abre un abanico de opciones en cuestiones de benchmark, de materiales, de cursos, que la misma ONU los tiene diseñados para poder ayudar a las empresas a que también se sumen al esfuerzo de cerrar la brecha generacional. O sea, estos principios son precisamente para invitar a las compañías a ayudarnos a promover ese cierre de la brecha. Y son gratis. Y eso es lo interesante, eso es lo que estaba pensando. Si existen todos esos programas, iniciativas de son la recursos ONU, disponibles de estas organizaciones no gubernamentales, etc., ¿qué nos falta entonces como recursos humanos para adherirnos, para pensar globalmente? Porque nos seguimos quedando, o seguimos pensando en hacer la nómina y la posada, ¿no? Y hacer la transacción. Y hay mucho más allá de eso, pues, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos explorar y queremos que nos platiques. ¿Por qué no lo estamos haciendo entonces? ¿A ti te obligó la necesidad? ¿Te obligó el propósito? Intención propia? Creo que había un propósito. Este grupo de Women at Ford, como te digo, es mi tribu. A donde vaya del mundo la encuentro. En cada país, en cada mercado, siempre hay un grupo de mujeres que está con estas mismas inquietudes. Sí, pero es un asunto que es muy de compañía, ¿no? Y obviamente que tú te cuelgues de una situación, de una condición, y empujes hacia eso en donde estés. Aquí lo importante sería o sea, ¿qué podemos decirle a la gente de Hermosillo, de Sonora, que todavía a lo mejor no tienen esa visión tan global o esa facilidad de sus corporativos internacionales en apoyar ese tipo de cosas? Pues mira, de entrada todo está automatizado y está en la web. O sea, todas estas informaciones ya están ahí. Tenemos precisamente coordinadores a nivel nacional de ONU Mujeres con los que nosotros tenemos contactos. Te puedo dejar lista, no sé si esto después se pueden poner contactos o materiales. Cuando se suscriban en nuestro podcast, podemos poner en los comentarios ahí podemos esa poner lista. Solo para los que se suscriban. La verdad es que todo eso ya es público. Está, como dices tú, más a la mano de lo que uno pensaría, y estamos obviamente en la mejor disposición también de ayudar. Contáctenme, yo les puedo dar también más datos, porque uno también cree que es bien difícil y no. La verdad es que el proceso es muy claro. Siempre hay una persona en ONU que te puede asesorar, no solamente en México, en Latinoamérica, por si quieres no solamente hacerlo en empresas nacionales, sino que puedan ser regionales. Hay una gran disposición a explicar cómo funciona el proceso.
de explicar cuáles son los compromisos, cómo se lleva a cabo esa dada de alta, ¿no? De las empresas, te publican, o sea, publican esos compromisos y en base a ello te empiezan ya, ellos solos te empiezan a mandar todas estas informaciones, materiales, entrenamientos, benchmark estadísticos y tú también puedes inclusive hacer un autodiagnóstico. Creo que esa es una también de las grandes ventajas que tiene estos principios de empoderamiento de la mujer o WEPs, como les llaman, que ONU te diseñó ya una herramienta, un cuestionario, son 18 preguntas, la mayoría sí sobre procesos de personal, pero también otras con enfoque de mercadotecnia, de desarrollo del producto, responsabilidad social, en fin, toca otras áreas también de la compañía, es una visión holística. Ahorita que hablas de eso, ¿qué pasó con las mujeres cuando empezaron a hacer eso? Estoy pensando, aplicamos un programa de eso en una maquiladora, 70% mujeres, y empezamos a hablar de equidad de género, empezamos a hablar del empoderamiento de las mujeres, y van a llegar todas a golpear al marido en la noche, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la primera reacción de las mujeres en la organización al ver que una empresa fuerte como Ford dice, yo apoyo el empoderamiento de la mujer? Porque a lo mejor muchos tenemos un concepto muy distinto, ¿no? Que es el empoderamiento de la mujer. Y a lo mejor la realidad en el piso de producción es distinta. Entonces, ¿para qué nos metemos en problemas? ¿O qué pasó en Ford entonces? Mira, la verdad es que, como en todo, como toda nueva iniciativa, sí tienes que hacer un trabajo de socializar, como dices tú, tienes que buscar tu sponsor. Si esto te va a generar, lo que tú quieres es que se genere un cambio en la cultura, ¿no? Obviamente buscas a tu sponsor ideal para poderlo implementar y poderlo ejecutar. En Argentina teníamos obviamente al presidente como nuestro sponsor de Women at Ford. En México, obviamente, curiosamente también, recién llegada, bueno, Lucilena al puesto de presidenta de Ford de México, fue cuando llevamos la propuesta, queremos adherirnos también en México. Luego. Y obviamente empiezas a encontrar esas personas que piensan igual que tú. O sea, era la primera mujer Uh-huh. presidenta de Ford México, de México, porque ya habíamos tenido dos por lo menos, pero que venían de Estados Unidos, pues no. Okay, no, pero mexicana. La primera mexicana, sí. Entonces, obviamente buscas dentro de ese grupo directivo, buscas a la persona que, digamos, que te va a apoyar en este tipo de iniciativas. Y en Argentina estaba Martín Galdeano, que es un tipo bastante equilibrado entre lo social y lo técnico y muy enfocado a la gente, ¿no? Quizás no hubiera pasado igual con otros presidentes, ¿no?, de Ford Argentina. Y la verdad es que creo que la educación de diversidad y inclusión en la compañía ya tiene algunos años. No, ya tiene muchos años, sí. Ya tiene muchos años. El problema es que las brechas de las que hablabas, pues se van reduciendo poco a poco, ¿no? Y entonces ese era... Y eso es a lo que te ayuda precisamente estos principios. Es donde les vi el gran valor, porque si bien estamos haciendo pasos en la dirección correcta, lo que necesitamos es acelerar el paso. Entonces, al momento de que nos adherimos y le empezamos obviamente a comunicar dentro de la organización, pues más voltean a ver, bueno, ¿qué están haciendo? Y las personas que están obviamente, que comulgan con estos principios, con estas actividades, se empiezan a sumar. Así fue como nos dimos a la tarea dentro del grupo de mujeres también de llevar a cabo el autodiagnóstico. Entonces, tomamos el cuestionario, formamos un grupo interdisciplinario, o sea, de mujeres que había de diferentes áreas y empezamos a buscar los datos. Uh-huh. Porque... Digo, siendo ingeniera no creo que esté en pasado, ¿verdad? No. Y la verdad es que la herramienta te los pide también. Sí. Porque es la manera como vas formando tu business case. Todo esto también es bueno para el negocio. Por supuesto. Y ahí fue donde nos empezamos a encontrar la primera dificultad. No todo está documentado, no todo está... No hay datos. No hay datos. Uh-huh. Entonces nos tomó más tiempo del que pensábamos el poder llegar a esos datos, entender verdaderamente cuál era esa base, ese baseline que teníamos en México o en Argentina, que también lo hicimos. Y la verdad es que fue muy revelador,
muy revelador porque te va y te dice, bueno, tienes estos beneficios, pero los podrías comunicar más porque no estaban documentados. O tienes estos beneficios, pero no estás midiendo el retorno de inversión o la satisfacción de los empleados con respecto a estos beneficios. Y tienes estos otros que no se te habían ni ocurrido voltearlos a ver, ¿no? Entonces creo que para cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, son las mismas preguntas, obviamente se van adecuando al estadio de cada organización. Y es un autodiagnóstico, o sea, ustedes mismos se hacen esa evaluación, no viene uno a revisarlo, porque al final del día, pues lo que tú quieres es verdaderamente saber dónde estás, no sirve de nada que te hagas una idea de lo que no es. Entonces tú mismo dices, bueno, estoy en el primer paso, en el segundo paso, etc. En general, Ford está en un nivel avanzado, definitivamente, pero queremos también ser pioneros. ¿Cómo podemos seguir mejorando? Bueno, ahora, dos puntos de esas condiciones que yo veo en términos generales en las empresas, en los países, por cada una de las culturas precisamente que cada país tiene. Por un lado, tenemos a las mujeres que tú puedes estar haciendo una labor de empoderarlas para que puedan desarrollar todo su talento dentro de una organización y sigan creciendo. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que se ve es que la mujer muchas veces tiene que decir, yo no voy a eso. ¿Por qué? Porque tengo todas esas bolas de cristal que estoy malabareando, familia, esposo, lo que tú quieras y mandes, hijos, ¿no? Y entonces ellas mismas se detienen, por un lado. Y por otro lado, como los CEOs siguen siendo, en términos generales de las empresas, siguen siendo hombres, como que hay unas que jalan para acá y los CEOs jalan para allá. ¿Cómo sientes tú esa evolución o transformación o el que no jala? Yo te diría, Ernesto, que sí se mueve, pero no se mueve con la velocidad que nos gustaría. Es como el ejercicio del juego de la cuerda, ¿no? Para acá y luego para allá. Esto ¿no? es un esfuerzo constante. El tema es empezar y no soltarlo. Definitivamente la manera, por ejemplo, ahora ya que hicimos nuestro autodiagnóstico y vimos dónde estaban algunas de las áreas de oportunidad, y obviamente ya con más datos, con más benchmark, te das cuenta, por ejemplo, que dices las mujeres, el famoso síndrome del impostor que nos pega a todos, hombres, mujeres, no tiene que ver con el género, pero en las mujeres es más común, ¿no? Y puede ser cultural la raíz de todo eso, o los mismos esos inconscientes, ¿no? En los que vamos creciendo. Pero nos dimos cuenta que a lo mejor necesitamos hacer, para empezar, cursos de liderazgo para mujeres, que atienda precisamente aquellas áreas de oportunidad que tienen las mujeres para ejercer un liderazgo en las organizaciones, ¿no? Animarse, como dices tú, a tomar esos riesgos, a asumir otros roles de mayor responsabilidad, porque la capacidad está ahí, o sea, la ves desde las escuelas, ¿no? Claro. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está faltando? Y en base a esos cursos, pues, ayudarles precisamente con herramientas a cerrar esos gaps, pero sobre todo yo creo a brindarles mayor exposición y darles oportunidad también, Ernesto. Sí, claro. Sí. De brindarles esos desafíos. Pero así, ¿no? digo yo, o sea, ok, entonces, ¿cuál es, dentro de tu labor de desarrollo de ejecutivos, el concepto que manejas con los CEOs para que eso suceda? Porque, pues, a través de la carrera te das cuenta de que está muy cerrado. O sea, muchas veces dicen, no, pero es que es mujer y luego no va a querer hacer esto, o no puede viajar, o tiene esto, o sea, son discusiones que realmente pasan en una discusión. Y a todos los niveles, Ernesto. Yo Sí, creo a todos los que niveles. nos ha tocado estar en revisiones de talento y que precisamente el grupo, que a lo mejor no es, digamos, muy balanceado, ¿no? en cuanto a género, sino más bien pues la mayoría pueden ser hombres,
puedan caer en sesgos inconscientes, ¿no? Y estén apoyando a más candidatos, a lo mejor hombres en lugar de las mujeres, o no se les está dando el feedback adecuado a las mujeres sobre cuáles pueden ser algunas de lo que les hace falta, ¿no? Aprender, demostrar en el trabajo. Y esas son las conversaciones difíciles en las que nosotros como asesores pues del programa y sobre todo de asesores del negocio, tenemos que confrontarlos. Yo creo que esas son las conversaciones en las que tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que ser claridosos en qué es lo que estamos verdaderamente evaluando, qué tipo de competencias, cómo estamos midiendo los resultados de manera objetiva, no por percepciones, sino verdaderamente con datos, con hechos de qué está entregando cada persona. Creo que es la manera como tienes que ir, pues de alguna manera reduciendo todos esos sesgos y digamos que se entre la pelea, nivelar la cancha para los dos, ¿no? Y eso es, hay que hacerlo de manera constante. Ahora, en cuanto a procesos, como dices tú, Ernesto, en la organización, obviamente, esta parte de la diversidad e inclusión tiene que estar ya dentro de tus procesos de selección, de atracción, de promoción, de sucesión. Toda esta parte de la diversidad lo tienes que ver desde esos lentes. Y recursos humanos, si bien no esperas tú tomar esas decisiones por ellos, sí tienes que ser el coach del negocio, de los líderes, precisamente para hacerle las preguntas incómodas, el facilitador, o hacerlos pensar más ampliamente, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Ser el asesor, ser el coach, dos palabras muy claves que hemos visto aquí con muchos invitados. Y enfrentar las situaciones difíciles de enfrentar. De ahí no vas a no tiene nada que ver que seas hombre o que seas mujer, ¿no? Como recursos humanos eres el coach, eres el asesor del negocio. O deberías de ser. Deberías de ser. O sea, a eso iba exactamente. Entonces, si no los confrontas, pues olvídate de la palabra coach o asesor, ¿no? Y olvídate que vas a llegar a un puesto directivo, olvídate que vas a lograr hacer la inclusión, mujeres de fulanita empresa, o sea, no vas a poder hacer eso, ¿no? No, y sí, totalmente. Y la verdad es que algo que nos ha funcionado, yo creo, ha sido, uno, los datos. Correcto. O sea, si tú llegas a una sesión y vas preparado como coach de recursos humanos, como asesor de recursos humanos del negocio, y le enseñas, esta es la fotografía de tu equipo de liderazgo o de tu organización en cuanto a demográficos. Y empiezas a ver que no es diversa y que todos los estudios te dicen que las organizaciones diversas son las más rentables, son las más productivas, son hacia donde las personas quieren verdaderamente trabajar, pues entonces tenemos trabajo, ¿no? Sí, necesitas gente, necesitas producir dinero, es simplemente una lógica de negocio. El que no se suba a ese carro, pues se va a quedar, ¿no? Definitivamente ya no es... A ese carro. Claro, todo tiene que ser, todo tiene que ser alineado, ¿no? No, la verdad es que sí, ya ni siquiera es un nice to have. La verdad, la diversidad y la equidad de género es un buen negocio y precisamente es como lo tenemos que llevar pues a los comités operativos, ¿no? Porque todo empieza por el liderazgo. De nada, no se avanza igual si nada más es recursos humanos o un área de recursos humanos el que lo está empujando. No. Ahorita decía la pregunta es cómo reaccionó pues, la base trabajadora, no necesariamente el sueldo por hora, ¿no? Sino todos los niveles, cómo reaccionaron al implementar este tipo de iniciativas y ese tipo de cosas. Ha sido muy positivo, Alex. La verdad es que a donde lo hemos llevado con los diferentes foros. Hace como 20 años que nadie me decía Alex, ¿eh? Perdón. No, está bien, no me mortifica. ¿No? La verdad, así te conozco de toda la vida. Desde la primaria. Desde la primaria. La verdad es que sí, lo hemos llevado precisamente como un grupo de mujeres, nos lo llevamos a las líneas de producción, sobre todo en Argentina, en México todavía aún no, pero estamos en eso. Okay. Y la verdad es que las chavas, las mujeres que tenemos también en producción, pues igual que nosotras tienen esos mismos desafíos. Y gracias por el espacio, gracias por escucharme, gracias por traerme esta información, cómo podemos seguir apoyando. Porque todas estas iniciativas y todos estos, digamos, principios son precisamente para todas las áreas en la organización, no nada más para un staff o no nada más para ciertas áreas, no, aplica para todos. Al final del día lo que te ayuda es a cambiar la cultura. Y de nada sirve avanzar con una población y dejar a otra
de lado, ¿no? Y la verdad es que en Ford buscas precisamente que el bienestar y la equidad sea para todos sus colaboradores, independientemente de dónde estén. Entonces ha sido positivo, no es fácil. No es fácil cambiar. Nosotros obviamente ya hicimos nuestro gap análisis y dijimos, bueno, estas son nuestras áreas de oportunidad. ¿Cuáles serían esas áreas de oportunidad? Mira, de las cosas que nosotros traemos ahorita de planes para el 2023 y que estamos trabajando junto con recursos humanos, y obviamente se presentó esto en un SAR con el comité operativo de Luz Helena, ¿no? Le decíamos, quisiéramos nosotros poder implementar un programa de desarrollo de liderazgo para mujeres. En Estados Unidos ya lo hacen, hay otras empresas benchmark también lo hacen y son de las que han logrado avanzar más rápido. Creemos que eso es algo que nos puede ayudar, porque tenemos programas de liderazgo en la compañía. Digo, existen, para todos, hombres y mujeres, pero creemos que poder tener... No son genéricos, pues. Sí, algo específico que atienda precisamente las necesidades o los desafíos que tenemos nosotras, nos puede ayudar a preparar más rápidamente a esas personas que ya están en el pipeline, ¿no? Que ya están en la fuente. Y sobre todo poder, en la medida de lo posible, democratizar esos programas para la mayoría que pueda, toda aquella que tenga interés, ¿no? Pero bueno, vamos por partes y hay que empezar por algún lado. El tema es que no sea el Flavor of the Month, sino sea un programa sostenible en el tiempo. Ese es uno. Otro de los programas que traíamos, porque también en Ford Motor ya traemos programas de mentoring y mentoring circles y shadowings. Ya tenemos implementados varios de estos programas, los cuales sí nos han ayudado muchísimo, ¿no? En cuestiones de liderazgo. Algo que quisiéramos también pilotear es un programa de advocacy o sponsorship, que es un nivel más. O sea, un mentor es una persona que te aconseja, ¿no? En base a su experiencia, te puede ir ayudando a definir cuál puede ser un buen career path o cómo defines tu career path. En pocas palabras, te ayuda, ¿no? A armar tu plan de desarrollo. Un sponsor es una persona que además de eso va más allá porque te comparte su red de network, te expone a situaciones que si no te conociera, a lo mejor ni estás en su radar, ¿no? Te propone para proyectos porque te está conociendo, obviamente, en esa relación, en esas sesiones, te va conociendo cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus intereses, tus aspiraciones, y empieza a ver, bueno, estas oportunidades, empieza a conectar con proyectos que puedan estar a otro nivel en la organización, y te suelta la bola para jugar también, ¿no? Creo que eso es algo que nos gustaría implementarlo, no nada más para mujeres, hombres y mujeres, pero creemos que eso nos va a ayudar a darle visibilidad a ese talento que puede estar a diferentes niveles, que muchas veces no tenemos visibilidad. También tenemos esos shy posts, ¿no? Esos high potentials que son muy tímidos y que dices tú, a lo mejor no los estamos viendo, pero en la medida que podemos empezar a conectar a más personas con altos líderes de la organización y que les den la oportunidad de mostrar, ¿no? Lo que traen, de lo que son capaces, creemos que eso puede ayudarnos a acelerar también el tener una banca lista para cuando las oportunidades lleguen. Ahora, imagínate una sesión que tú tuviste la semana pasada, un mes o no sé cuándo, de desarrollo ejecutivos. Y hay un comité que se reúne para revisar precisamente los puestos vacantes a nivel ejecutivo y lo que sigue. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo llegas ahí para decir, oye, traigo este abanico de oportunidades, hombres y mujeres, para poder equilibrar? ¿Cómo te preparas para eso? O sea, diles a la gente de recursos humanos qué hay que preparar para eso, ¿no? Te voy a platicar primero una historia. No, Okay. yo creo que algo con lo que nosotros a lo mejor a veces nos topamos como recursos humanos, digo, porque a mí también me ha pasado, ¿no? En mis épocas también de ShareBio, ¿no? De business partner, ¿no? Del negocio. Llegas a situaciones en las que recursos humanos traemos muy claro lo que queremos hacer todo el año. Sabemos que, bueno, ahorita es el momento de coaching ejecutivos o programas de liderazgo
o programas de engagement, o encuestas de pulso, clima. Y cada mes traemos una iniciativa, ¿no?, a revisar al comité operativo. Pero ¿cómo conectamos eso? Porque entre todas las iniciativas que traemos, perdemos el foco, a lo mejor no las estamos conectando. Creo que principalmente esa es una de las primeras cosas que hay que ver. ¿Cómo estoy conectando mi estrategia de talento con la estrategia del negocio? Primero que nada. Entonces me tengo que asegurar que mi modelo de talento le está contestando las preguntas claves de cualquier CEO, y que son, ¿cuáles son las habilidades técnicas o sociales que me van a hacer ganar en este mundo? No me van a hacer, no son para competir o para entrar a la pelea, no, que me van a generar la diferenciación con mi competencia. ¿Cuáles son esas? Ahí es donde está nuestro trabajo también, de ayudar a definir cuáles son esas conductas de liderazgo, y junto con ellos, obviamente, los expertos de las funciones, cuáles son las principales áreas de expertise que se requieren. Y con la velocidad con la que cambia o está cambiando el mundo ahorita en la época digital, bueno, ahorita nosotros autos eléctricos, ¿no? Estamos en medio de esa transformación como industria. Vale la pena hacer una revisión de lo que creemos ahorita, que son las conductas, tanto de liderazgo como las capacidades técnicas que debe de tener nuestro equipo de liderazgo. Darles una revisada, actualizarlo, y eso lo haces junto con tu comité operativo. O sea, creo que primero que nada tienes que ir a la base, Ernesto, y actualizarte. Porque si estás utilizando lo mismo de hace 5 años, ya está obsoleto. No, ya está obsoleto, ¿no? Por ejemplo, hay una competencia relativamente nueva que habla de que el pensamiento más ágil, la aplicación, la comprensión más ágil y la ejecución más ágil viene de los hombres. ¿Cómo está el análisis de la competencia de agilidad en caso de las mujeres? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes en esas discusiones de desarrollo ejecutivos? A mí me parece que depende más de las cualidades que estás buscando en las personas. Y por eso volvía. ¿Cuáles son los perfiles de liderazgo que tú quieres implementar en la compañía o que tú quieres que se permeen en tu cultura organizacional? Y ahí es donde tú escoges las prioridades. ¿Cuáles son esas competencias de líderes, independientemente del género, que tú vas a buscar? Los tiempos actuales, ¿qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué tipo de liderazgos son los que son exitosos ahorita en los tiempos que estamos viviendo, o de aquí a 5 años, ¿no? Vimos un cambio muy fuerte, sobre todo a través de la pandemia, después de la pandemia, durante la pandemia, donde los liderazgos más inclusivos, más empáticos, más de escucha, más curiosos también, fueron los que verdaderamente están siendo más exitosos. Claro. Entonces, por eso es importante que tú definas cuáles son primero esas características que quieres en la organización, en tus líderes, y en base a eso, ahora sí empezar a evaluarlos. Yo no puedo decir que sea un problema, yo no creo que sea una diferencia de género. Obviamente las mujeres, históricamente, tendemos más a este tipo de cualidades: empatía, escucha, exactamente, colaboración. Y el liderazgo ha cambiado radicalmente después de la pandemia. Y solamente que es cierto, ¿no? Si después de la pandemia tú aplicas esas nuevas habilidades de liderazgo, vas a avanzar más, seas hombre o mujer. Pero yo creo que existe la competencia de la agilidad que hace una diferencia. Entonces, yo no sé si lo estén analizando dentro de Ford en ese desarrollo ejecutivo. Y muchas veces la mujer se queda más atrás en ese sentimiento o en esa ejecución de agilidad. O sea, sí son más sensibles, sí son más empáticas, sí son más flexibles, sí escuchan mucho más de lo que hablan, y creo que esas son las habilidades de liderazgo nuevas. Pero de eso a la aplicación... Y es a donde vamos. Lo que estamos viendo es que todavía, a pesar de que somos mitad y mitad, hombres y mujeres en el mundo, seguimos viendo que en las organizaciones, por lo menos en la industria automotriz, estamos viendo que todavía somos un 70-30. En equipos de liderazgo, en los mejores puedes encontrar un 80-20, ¿no? Sí.
y si no es que menos, dependiendo de las áreas, pues las más técnicas, manufactura, PD, pueden tener así Sí, el menos promedio eso, más o ¿no? menos anda en 70-30, Y entonces el ser la única en la mesa, ¿no? No es fácil, Ernesto. No, claro, por eso lo estoy preguntando, precisamente por eso. Porque te empujan para el otro lado, ¿no? Y lo que significa es que no es algo que vamos a poder solucionar nosotras solas. O sea, definitivamente el hecho de tener men as allies, ¿no? O sea, hombres como aliados, para que precisamente cambie la cultura. Mira la cara, así como. Es que estaba viendo. Es que estaba viendo los tiempos. Yo tengo puras mujeres. Ahí está. Ah, bueno. Tengo puras mujeres en mi casa, puras mujeres en mi trabajo, en mi equipo. Entonces siempre Estoy totalmente de pierde, acuerdo con siempre eso. pierde las decisiones. Y una de las cosas, no me reí de lo que estás diciendo, estaba viendo otra cosa, pero una de las cosas que estás diciendo, que si los hombres no somos aliados en esas iniciativas, culturalmente coincido en que es difícil que ellas solas lo logren. Porque la cultura, porque nuestra sociedad, sobre todo aquí en Hermosillo, en Te va Sonora, dando, sí. exacto, te va deteniendo, como decíamos ahorita, ¿no? Digamos que está todo hecho para que no llegues, ¿sí? Como el juego del calamar, yo creo. Entonces, si nosotros no ponemos esas oportunidades, como los puso, como tienes que convencer al CEO, porque le va a generar utilidad, porque va a vender más carros, etc. Si ustedes como mujeres no tienen la oportunidad de sentarse en la mesa, pues va a ser mucho más difícil. Lo van a lograr, vas a ver. O sea, va a ser algo muy sencillo. Y el plan es llegar a un tiempo en el que ya no tengamos que hablar de eso. No tengamos que hablar de eso. Yo te voy a decir que para el 2030 vamos a tener un cierre de brechas impresionante. Te lo decreto. Te lo decreto porque el mundo se está moviendo en esa dirección, ¿no? Demasiado rápido. Curiosamente, ONU tiene todas estas iniciativas de los webs que estábamos platicando, nacen en 2012, precisamente para ayudar a la agenda mundial. Así es. Y va a suceder y está sucediendo, ¿no? Mientras más CEOs, mujeres tengamos, van a ser un apoyo importante para esto. Pero fíjate que el tiempo corre. No puede ser. El tiempo corre, el tiempo llega a su final y yo quisiera pedirte, Norma, ¿cuál sería tu conclusión en este sentido? Híjole, bueno, ¿qué te puedo decir de recomendaciones? Definitivamente desde la parte de la organización y como asesor de recursos humanos, ten clara tu estrategia de talento, ten clara tu filosofía de talento, ármala junto con tu comité operativo, junto con tu comité gerencial. Son los primeros sponsors que necesitas tener de tu lado porque son los que van a hacer el modelaje en la organización. Eso es bien importante. Y escoge muy bien a los hombres que van a ser ejecutivos para que puedan soportar o apoyar todo este tipo de decisiones, ¿no? Y educación, creo que esa es otra, educación tanto para las organizaciones como individualmente. Creo que es bien importante estar al día en todos estos temas, entender de dónde viene la importancia de equipos más diversos, de equipos más, y de tener sobre todo un medio ambiente de trabajo inclusivo, Ernesto. De nada sirve traerlos si no estamos generando las condiciones que los hagan brillar y florecer y crecer. Definitivamente. Entonces, ese es otro tema. Y desde el punto de vista individual, yo diría que pues a las mujeres el mensaje sería: atrévanse, encuentren su voz, háganse escuchar, prepárate siempre. Yo creo que esa es la clave. ¿Y a los directivos de recursos humanos? Creo que también es un tema que debemos de abordar. Procuren revisar todos sus procesos en cómo están incluyendo estos temas de diversidad e inclusión en toda su cadena de People Cycle Plan, en todo su ciclo de gente. Pero y políticas, procedimientos, programas, sistemas. De eso se trata, de que todos estén ya alineados para que precisamente se logre ese objetivo y seguirse preparando. Yo creo que hay que aprovechar todas estas herramientas que tenemos disponibles. Precisamente ya no hay que inventar el libro negro, ya están ahí. La cuestión es de empezarlas a ejecutar, implementar y empezar a caminar en los pasos correctos, ¿no? Hacia lo que estás buscando. Excelente. Entonces, la verdad es seguir, creo que preparándonos. Seguir empujando. Omar,
¿Comentarios finales? Híjole, no voy a toser. No, la verdad, muy orgulloso de decir que te conozco hace más de 20 años. No, fue un gustazo Hace como coincidir. 40, más de 40, vamos a dejarlo ahí. No, ya no le pongas tanto. Sí. La verdad, impresionante el desarrollo que has tenido. Hace más de 20 años que no te veía. Me da mucho gusto que te vaya muy bien. Muchas gracias por venir con nosotros. Sabemos que vamos a ser más populares ahora en Sudamérica y todo el show. Y la verdad coincido mucho contigo en el tema de las mujeres, ¿no? Como te decía, principalmente porque en mi medio ¿Ya ves? predominan, y me declaro mandilón. Muchas gracias por venir. A ustedes por invitarme. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que una carrera bastante productiva y bastante impresionante. Un currículum muy bien logrado. Gracias a tu trabajo, a tu dedicación, a tu esfuerzo, a tu propósito, ¿no? Principalmente. Y bueno, amigos, pues la verdad es que esperemos que puedan ustedes captar todos esos conocimientos que Norma nos ha transmitido y sobre todo busquen esas opciones, ¿no? Las preguntas de la ONU, esos programas que pudieran ayudar en el empoderamiento de la mujer, porque creo que es importante irlo haciendo todos los días. Desarrollo ejecutivos, todas las competencias actualizadas que deberíamos de aplicar. Y bueno, salud, que la vida continúe, que sea muy buen año. 2023. Feliz vida para todos. Escuchen.